Bueno, seguimos en la serie Sugiérale al Pastor. Y hoy voy a hablar de la soberanía de Dios. Alguien me lo pidió, Sereida no está aquí, ella fue la que me dio esa sugerencia. Mire, la soberanía de Dios es bien extensa. Por eso que yo la escogí aquí en Daniel y le puse la soberanía de Dios de acuerdo a Nabucodonosor. En el libro de Daniel capítulo 4. ¿Quiénes en esta mañana saben quién es Nabucodonosor? Una persona. Víctor, ¿tú sabes quién es Nabucodonosor? Pasa la mano. Es un rey bien famoso. Ok. Yo me imagino que en esta mañana hay muchos de nosotros que a veces tenemos una tendencia a quererlo controlarlo todo. ¿Sí o no? Cuando controlamos algo se llena nuestro corazón de orgullo porque aparentemente las cosas no están yendo como nosotros queremos. Por ejemplo, en el trabajo, si somos jefes y alguien le hace una sugerencia a usted, pueden pasar dos cosas. ¿Ok? Si usted es una persona controladora y orgullosa, usted simplemente va a desechar esa sugerencia y le va a decir, no, vas a hacer las cosas como yo te digo. Si usted es una persona calmada o guiada por el Espíritu de Dios y sabia, usted sin ningún problema va a aceptar esa sugerencia y la va a poner en práctica a ver si funciona. Yo se los digo porque yo fui manager por 20 años en retail y a mí no me importaba que me dieran sugerencias, siempre y cuando pues eran efectivas. Por supuesto no prendí el micrófono. Gracias a Marta, mi esposa. Ok, entonces Dios está a un diferente nivel. Ok, él no pierde su tiempo en estar peleando con las personas porque Él es el que controla todo. ¿Y por qué está en un diferente nivel? Bueno, el profeta Isaías nos lo dice en el capítulo 55 del 8 al 9. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Ya va, que esto. Ok, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces Él está a un diferente nivel. Nunca nosotros vamos a estar al nivel de Dios. Y tenga eso por certero. Entonces, nuestro deseo de controlarlo todo nunca va a usurpar el control de Dios sobre esta tierra. Nunca. Usted puede tener delirios de que sí va a pasar así, pero nunca usted va a poder usurpar el control de Dios en esta tierra y sobre su creación. El Salmo 24:1 nos dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que Él habita. No hay nada en el universo que no esté bajo el control de Dios. No hay nada en el universo que no esté bajo el control de Dios. Todo le pertenece a Dios y no hay nada, absolutamente nada, que va a cambiar ese hecho. Entonces, poniéndolo en palabras bien simples, la soberanía de Dios es que Dios lo controla todo. Dios lo controla, esa es la definición simple. Y el pastor John Piper lo pone de la siguiente manera. Él dice, Dios es poderoso, la soberanía de Dios es que Dios es poderoso y autoritativo hasta el punto de ser capaz de anular todos los otros poderes y autoridades. No hay ningún poder ni ninguna autoridad en este mundo que sea más alta que la autoridad y el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Pero dígame entonces. Dios está sentado en su trono haciéndose cargo de todo.
De hecho, los evangelios nos dicen que no se cae ni una hoja o una golondrina de un árbol, sino es por la voluntad de Dios. Todo lo que pasa en este universo, Él lo causa o conscientemente lo permite. ¿Te entendió eso? Todo lo que pasa, Él lo causa o conscientemente lo permite. Un ejemplo de causa es que el Salmo 107 dice que Él envió la tormenta. O sea que Él puede enviar tormentas a su vida. No siempre le tiene que meter la culpa a Satanás. ¿Ok? En toda la historia del mundo nada ha sucedido que no haya estado bajo el control de Dios. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que la soberanía de Dios es certera? Bueno, las Escrituras nos ayudan a entender que Dios es soberano. Ellas afirman que Dios está en el trono del universo, que su cetro en sus manos y que Él está dirigiendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. Eso está en Efesios 1:11. Ellas afirman no solo que Dios creó todas las cosas, sino que Él está también regulando y reinando sobre todas las obras de sus manos. Ellas afirman, las Escrituras, que Dios es poderoso y que su voluntad es irrevocable. Su voluntad es irrevocable. Ahora, en el capítulo 4 de Daniel hay un personaje muy conocido, ¿quién conoce a Nabucodonosor? Yo sé que Marta tú lo conoces. ¿Más nadie lo conoce? Bueno, déjeme decir un poquito de este hombre. Este hombre Nabucodonosor era el rey de una de las potencias más altas que podía haber en ese entonces. Y el tipo se pone orgulloso. Y ahorita yo lo voy a decir en dónde. Hasta el punto que Dios le dijo, tú no, mira, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Tú puedes decir que yo soy yo, porque yo soy el Dios, no tú. Y lo metió en una enfermedad, por decirlo así, porque eso tiene un nombre, pero no sé cuál, no me acuerdo del nombre ahorita, que el Señor lo volvió como animal. Creo que fue por un año. Y ese fue el juicio de Dios en él. Y después el hombre pues se arrepintió. De hecho, este capítulo es el testimonio del rey Nabucodonosor. Mire, y cuando yo estaba estudiando esto me encantó, porque el hombre, yo creo que sin saberlo, el Espíritu de Dios, cuando se convirtió evidentemente, le dijo, nos está diciendo 3 cosas sobre la soberanía de Dios. Y todo el capítulo es él hablando de cómo Dios lo salvó. Y él relata, son 37 versículos de su testimonio. Ahora mire, para que tengamos un poquito, mire, si yo quisiera predicar una serie en este capítulo lo pudiera hacer. ¿Por qué? Fíjese. De los versículos del 1 al 3 vemos la introducción de su testimonio, incluyéndole una alabanza a Dios. De los versículos del 4 al 17 vemos la interacción de los sabios, incluyendo a Daniel, porque él era un sabio, y la descripción del sueño que Nabucodonosor tuvo. ¿Ok? Del 18 al 26 vemos la interpretación del sueño. O sea, el sueño que él tuvo era precisamente lo que le iba a pasar a él. Y Daniel pues lo interpretó y se lo dijo al rey. En el versículo 27 vemos el consejo de Daniel. Lo que él aconsejó a Nabucodonosor. Del 28 al 29 vemos el pecado de Nabucodonosor, que se quiso hacer más que Dios. Del 30 al 33 vemos el juicio de Nabucodonosor por parte de Dios, que lo volvió un animal. Del 34 al 35 vemos la salvación de Nabucodonosor, y eso está pero tremendo allí. Ahorita lo vamos a leer. Y en el 36 vemos la restauración de Nabucodonosor. Y en el 37, la doxología del testimonio de Nabucodonosor. La doxología es como una alabanza a Dios por todo lo que ha hecho en la vida de él. Ahora, como les dije, él nos da 3 cosas sobre la soberanía de Dios. Pero para eso, quiero que vayamos un poquito en los versículos y vamos a fijarnos cómo él describe a ese Dios que él está hablando, al Altísimo. En el versículo 2 se lo llama el Dios Altísimo. ¿Ok?
en el versículo 3 dice, su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. ¿Está escuchando las palabras ahí descritas? Está hablando de la soberanía de Dios. En el 17 él dice, el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Soberanía de Dios. En el 23 dice, el decreto del Altísimo. En el 25, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el rey de los hombres y que le da a quien le place. En el 23 hace lo mismo, parecido, dice, en el 25, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que le da a quien le place. En el 32 dice lo mismo. En el 34a, la primera parte, dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Está alabando a Dios. En el 34b dice, porque su dominio es un dominio eterno. Y en el 34c, la tercera parte del 34, porque su dominio, y su reino permanece de generación en generación. Amén. Entonces vamos a ver tres cosas que Nabucodonosor nos dice sobre la soberanía de Dios. Él dice que el dominio de Dios es eterno. El dominio de Dios es eterno. Ese es el primer punto. Este fue un cambio radical en su manera de pensar. Antes creía que el imperio babilónico era invencible y que su poder duraría para siempre. Eso es lo que estaba en la mente del rey. Sin embargo, después de 7 años de humillación, 7 años, yo le dije un año, eran 7 años, comprendió que solamente existe un reino que jamás tendrá fin. ¿Y ese quién es? El reino de Dios. Dios estaba atacando el orgullo de Nabucodonosor. La palabra dominio se refiere al derecho absoluto de gobernar, dirigir y ejercer autoridad. Cuando Nabucodonosor declara que el dominio de Dios es eterno, está confesando que Dios nunca recibe su autoridad de otro, nunca la pierde y nunca tendrá un sucesor. Dios es un solo Dios para siempre y Él lo controla absolutamente todo. Los imperios humanos parecen y desaparecen. Egipto, ¿qué pasó con Egipto? Egipto cayó. Asiria cayó. Babilonia cayó. Persia cayó. Grecia cayó. Roma cayó. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Su reino permanece para siempre. El Salmo 92 declara, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el salmista. Y ese es Moisés el que escribió eso, el Salmo 90. Dios no comenzó a reinar cuando creó el universo. Él ya era rey antes de la creación. Su trono nunca fue inaugurado porque siempre ha existido. Dios no tiene tiempo. Él es timeless, como dicen por ahí los americanos. Entonces, ¿qué significa que el dominio de Dios es eterno? ¿Qué significa que el dominio de Dios es eterno? Bueno, primero que todo, el tiempo no limita a Dios. Nos limita a usted y a mí, pero no a Dios. Él gobierna el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. Lo que para nosotros es incertidumbre, para Dios ya forma parte de su perfecto plan. Isaías 46, del 9 al 10, ¿qué dice? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios que anuncio lo por venir desde el principio. Nada sorprende al Señor, hermano. Nada. Él lo sabe absolutamente todo. Nuestras enfermedades no lo sorprenden. Nuestros errores no lo sorprenden para nada. La pérdida de nuestro trabajo no lo sorprende. Un divorcio después de 30 años de casado tampoco lo sorprende. Una muerte súbita de un ser querido no lo sorprende tampoco. Dios no puede ser sorprendido por absolutamente nada, porque todo está bajo su control. ¿Y no le parece que eso nos debería dar a nosotros alegría, gozo? Porque todo está bajo su control. La segunda cosa que nos dice que el dominio de Dios es eterno. Las circunstancias no alteran el gobierno de Dios. Las circunstancias no alteran el gobierno de Dios. Cuando Nabucodonosor perdió la razón, Dios no dejó de gobernar. Él siguió gobernando. Y la nación no tuvo un rey por 7 años, pero Dios seguía gobernando.
Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, Dios seguía gobernando. Cuando los 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, Dios seguía gobernando. Cuando Cristo fue crucificado, parecía que el mal había triunfado. Sin embargo, Dios seguía sentado en su trono, cumpliendo su plan eterno de redención. Dios sigue gobernando independientemente de lo que esté pasando en este mundo. Por eso que cuando la gente dice, no, que cómo puede haber un Dios si Él está permitiendo que haya niños que se mueran de hambre. Pregúnteselo a Él. Él es un Dios que lo controla absolutamente todo. Él es un Dios que lo controla absolutamente todo, porque Él es soberano. Mire, y muchas veces confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Y estamos mal, porque eso no significa que está ausente, eso significa que está trabajando, pero no le está dejando saber a usted todavía lo que usted va a estar pasando. Sin embargo, podemos confiar en Él, de que Él siempre va a estar gobernando este universo y todo lo que hay en Él. Lo otro que nos dice que Él es soberano, nuestras vidas están seguras porque su reino nunca termina. ¿Usted entendió eso? Nuestras vidas están seguras porque su reino nunca termina. Si el reino de Dios fuera temporal, nuestra esperanza también fuera temporal. Pero porque Cristo reina eternamente, nuestra salvación es segura. Nuestra salvación es segura. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor no cambia, sus promesas no cambian, su poder no cambia, su fidelidad nunca termina. Nabucodonosor aprendió esta verdad de la manera más difícil. ¿No cree usted? Dios tuvo que derribar su orgullo para que pudiera levantar sus ojos al cielo. Lo convirtió en un animal y así se quedó hasta que él miró al cielo y el soberano lo salvó. A mí hubo un predicador que estaba escuchando que dijo, MacArthur, por cierto, una de las personas que voy a hablar con cuando llegue al cielo es Nabucodonosor. Imagínense el testimonio de este hombre que se lo diga a usted de cara a cara. Es increíble. Es increíble. Su dominio es eterno. Su dominio es eterno. Muchas veces Dios permite que nuestras seguridades terrenales desaparezcan para enseñarnos que solamente existe un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Entonces la soberanía de Dios no consiste únicamente en que su dominio es eterno, sino que Él actúa conforme a su voluntad. Él ejerce su autoridad de acuerdo con su perfecta voluntad. Y ese es el segundo punto. Que Dios es soberano porque actúa conforme a su voluntad. En el versículo 4 del 35 dice la palabra: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Imagínese Dios, que usted esté hablando de la Dios y le dice, Dios, ¿qué hiciste aquí? Te equivocaste, compadre. Eso está mal hecho. ¿Quién le puede decir eso a Dios? Nada, nadie le puede decir eso a Dios. La voluntad de Dios es absoluta. Dios no consulta con nadie para tomar decisiones, Él no depende del consejo humano ni está sujeto a ninguna circunstancia. Usted y yo sí, nosotros dependemos de Él. De hecho, Isaías 46, del 9 al 10, ¿qué dice? Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Usted escucha eso? Todo lo que quiero realizaré.
Y dice, se escucha feo, pero Dios hace lo que le da la gana. Se escucha feo, porque cuando nosotros lo decimos se escucha feo, ¿verdad que sí? Pero él hace lo que le da la gana. Lo otro sobre su voluntad es que la voluntad de Dios gobierna el cielo y la tierra. Ahí lo dice también, nos está diciendo Nabucodonosor. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede tener, un poquito más arriba. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Ahí dice, nadie puede tener su mano y decirle qué has hecho. Lo que Dios determina sucede. Su voluntad nunca va a fallar porque Él posee todo el poder para cumplir su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios gobierna el cielo y la tierra. Los ángeles obedecen su voluntad. Las naciones cumplen sus propósitos sin saberlo. No sé si ustedes se acuerdan del rey Ciro en Isaías. El rey Ciro fue elegido por Dios para juzgar a Israel. Y el tipo de pronto ni sabía lo que estaba haciendo, pero Dios estaba dirigiendo esos pasos. Los reyes suben y caen según su decreto. Proverbios 2, o el Salmo 2. No, el Salmo 2, perdón. Que el corazón del rey está en la mano de Dios, dice. Todos los reyes están en la mano de Dios. Ningún rey puede hacer nada que no esté bajo el control de Dios. Nabucodonosor confesó, hablando de que nadie puede impedir la voluntad de Dios, no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano. Los imperios han intentado desafiar a Dios, los hombres han querido frutar sus planes, pero ninguno ha tenido éxito. Satanás quiso usurpar a Dios, ¿sí o no? No pudo. Lo único que pudo hacer Satanás es que se llevó 1/3 de los ángeles del cielo. Ok, está bien. Pero ni con eso puede. Entonces Dios se quedó con 2/3. Nadie puede controlar ni estar en contra de Dios. Faraón no pudo impedir la liberación de Israel. Herodes no pudo detener el nacimiento del Mesías. Los líderes judíos y Roma crucificaron a Cristo, pero sin saberlo estaban cumpliendo el plan eterno de Dios. Eso está en Hechos 2:23. Mire, cualquier cosa que esté pasando en su vida está bajo el control de Dios. Y después está Romanos 8:28, que todas las cosas que, estoy parafraseando, todas las cosas que hacemos es para nuestro bien. Porque está todo bajo el control de Dios. Está todo bajo el control de Dios. Lo otro, con respecto a su voluntad, es que nuestra respuesta debe ser la obediencia y la confianza. ¿Ok? Nuestra respuesta debe ser la obediencia y la confianza. Comprender que Dios actúa conforme a su voluntad debe producir 2 respuestas en el creyente. Primero, obediencia, porque según Romanos 12:2, su voluntad siempre es perfecta, santa y buena. Nosotros obedecemos a Dios porque su voluntad es perfecta, santa y buena. Dios no se equivoca. Por eso que si usted lo obedece a Él, entonces usted no se va a equivocar. Si usted está haciendo lo que Él le está mandando a hacer. Lo otro es confianza, porque aunque no entendamos sus caminos, sabemos que Él dirige todas las cosas para su gloria y para el bien de quienes le aman. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que si usted usa ese versículo y usted no conoce a Dios, y usted no es hijo de Dios, y usted no recibió a Cristo como único y suficiente Salvador, ese versículo no le aplica a usted, porque dice a los que son llamados conforme a su propósito. Usted quiere que ese versículo le aplique a usted, usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que dejar que Cristo lo salve a usted. Que usted sea un hijo de Dios. Por eso es que Pablo dice, la persona carnal no puede entender la palabra de Dios. La persona que tiene el Espíritu de Dios, porque Cristo nos salvó,
pues entonces pueden tener la habilidad a través del Espíritu de poder entender la palabra de Dios. Y por último tenemos que, la tercera cosa que Nabucodonosor nos enseña es que la soberanía de Dios significa que su reino es indestructible. Su reino es indestructible. No hay absolutamente nada en este mundo que pueda destruir a Dios o el reino de Dios. Perdón. Nabucodonosor aprendió que los reinos humanos no son temporales. Son temporales, pero el reino de Dios jamás será destruido. El rey más poderoso de su tiempo vio como su propio poder desapareció en un instante, mientras que el reino de Dios permanecía inalterable. Los reinos de este mundo son pasajeros. A lo largo de la historia han surgido grandes imperios que parecían invencibles. Tenemos a Egipto, dominó por siglos. Asiria conquistó a naciones enteras. Babilonia parecía inconquistable. Grecia conquistó el mundo conocido. Roma extendió su autoridad sobre otros continentes. Sin embargo, todos ellos cayeron. Ningún reino humano ha permanecido para siempre. Como dice el salmista, el hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Salmo 103 del 15 al 16. Entonces el reino de Dios permanece para siempre. El reino de Dios permanece para siempre. Mientras los reinos humanos aparecen y desaparecen, el reino de Dios nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin. Pues será para siempre. El profeta Daniel ya había anunciado estas verdades en Daniel 2:44, cuando lo dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel en el capítulo 7, versículo 14 dice: su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces su reino nunca será destruido porque él es un Dios soberano, un Dios que lo controla absolutamente todo. Cristo es el rey de ese reino eterno. ¿Ok? Jesucristo vino anunciando: el reino de Dios se ha acercado, dijo él en Marcos 1:15. Después de su muerte y resurrección recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. La gran comisión, 28:18. El ángel anunció a María: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. El rey nunca morirá, nunca será derrotado y jamás será reemplazado. Isaías 9:7 dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ese aumento de soberanía, esa paz que no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, se está refiriendo a Jesucristo cuando esté en esta tierra, gobernando en esos 1000 años que vamos a tener con Él aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, mi hermano, nosotros los creyentes pertenecemos a un reino que no puede ser sacudido. ¿Ok? Hebreos 12:28 dice: puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. El hombre más poderoso de la tierra terminó reconociendo que toda autoridad humana es limitada y temporal, mientras que Dios reina con poder absoluto, sabiduría perfecta y autoridad eterna.
Entonces, el testimonio del rey Nabucodonosor nos deja con una pregunta. ¿Nos resistiremos al rey soberano o nos rendiremos voluntariamente ante él? ¿Nos resistiremos al rey soberano o nos rendiremos voluntariamente ante él? ¿Seguiremos tratando de controlar nuestras vidas o nos rendiremos al que lo controla todo? ¿Seguiremos tratando de controlar nuestras vidas o nos rendiremos a aquel que lo controla todo? Recordémonos de esto. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Eso es inevitable. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Eso está en Filipenses 2. Nabucodonosor termina su testimonio con una de las doxologías más bellas que puede existir. Fíjense, en el versículo 27, dice, 37, perdón. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. El rey orgulloso terminó doblegándose ante el Rey del cielo, diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Ahora mire, yo quiero que usted ponga su nombre en ese versículo. Ahora yo, Juan, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y juntos sus caminos. Póngase el nombre de ahí. Dígalo conmigo. Bueno, no lo están leyendo. Pero ponga su nombre allí, hermano. Ponga su nombre allí. Debido a que Dios es un Dios soberano, nosotros debemos alabarle, debemos engrandecerle y debemos glorificarlo. Él es el Rey del cielo y Nabucodonosor nos da varias razones, que las saco de allí. Él es el Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas, hablando de nuestro Señor. Él es el Rey del cielo porque sus caminos son justos. Él es el Rey del cielo porque puede humillar a los que andan con soberbia. Jesús es el Rey del cielo, hermano. Él es un Rey soberano. Él es un Rey soberano. Aleluya. Mire, yo quiero terminar con los versículos que hablan de la salvación de Nabucodonosor. Eso está en los versículos, vamos a leer del 28. Dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Está hablando de él, no de Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo y dijo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Ese es Dios con su juicio. Y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron con las plumas de las águilas y sus uñas como la de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mira, hermano, yo oro que para aquellas personas que no conocen a Jesús, lleguen a ese momento. Ese momento de decir lo que dijo Nabucodonosor ahí en ese versículo. Y recobré mi razón.
recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Un rey que era absolutamente destructivo, violento, se convirtió en una ovejita porque el Rey del cielo, el Rey soberano, lo controla absolutamente todo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, Señor, por este excelente testimonio del rey Nabucodonosor. Padre, yo pido que aquellas almas que no te conocen, Señor, lleguen a esta conclusión. Que tú eres el Rey, el Altísimo, que tenemos que alabar y glorificar para siempre. Ayúdanos, Padre, a seguir predicando y compartiendo el Evangelio, Señor. Ayúdanos a poner en esa semilla de la palabra de Dios en gente que no te conoce, Señor, para que puedan llegar al conocimiento tuyo y de tu Hijo. Y Padre, danos también las fuerzas, Señor, y danos la sabiduría, Señor, para que no nos dé miedo y podamos compartir ese Evangelio con comodidad y con tranquilidad, pero sobre todo basado en la palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando con el Espíritu y a trazar una vida, Señor, que solo te dé gloria. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y a seguir caminando hasta que tú decidas llevarnos contigo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.